seguridad que tornó muy avanzada y potente gracias a la integración de los componentes en un solo chip. Entonces, a nivel crudo de electrónica analógica, seguro han estudiado ahí lo que es el transistor. Y vamos a ver que el transistor se puede comportar también como un conmutador. O sea, puede ser un conmutador on-off. Y en realidad la electrónica, todo el cambio, todo ese crecimiento enorme empieza a partir del transistor. ¿Correcto? Este dispositivo es el que revoluciona toda la electrónica. Este dispositivo tiene bastante aplicación, no solamente como conmutador, puede trabajar como amplificador, rectificador. Es más, lo que vamos a estudiar los famosos chips, que vamos a ver en su tema que es familias lógicas, han escuchado por ahí TTL, ¿no? TTL, que es lógica transistor-transistor, que significa que en el circuito integrado, ese circuito integrado que ustedes ven, ese famoso chip, está construido por transistores. Profesor, disculpe. Sí. Pasa que estoy ingresando al Classroom con el código que me dieron mis compañeros, pero no me deja ingresar con la cuenta de la universidad. Tiene que ser la cuenta personal. Sí, así es. A ver, como yo les comenté la clase pasada, nosotros hasta el siglo pasado hemos utilizado el Classroom institucional. ¿Qué es lo que pasó a mitad del ciclo? Como es una cuenta que la universidad paga, porque tampoco se podía grabar, lo han activado, el Classroom quedó congelado, ¿correcto? Por eso es que la clase anterior yo les comenté que el Classroom vamos a ingresar con el correo en Gmail, correo personal. Al ser personal, es más, ustedes cuando terminen la universidad, todo lo que han tenido en el Drive institucional se va a perder. ¿No? Por eso les decía, creen ustedes su cuenta en Gmail para poder tener acceso. Entonces eso fue lo que pasó, siglo pasado. Estábamos en la semana 5, correcto, ya no teníamos acceso de Classroom. Es más, si quieres yo abro por acá, que es el correo institucional. Es el correo institucional, está abriendo, correcto. Y está. ¿No? Yo entro acá al Classroom, tiene el Meet, tiene todas las herramientas, entro al Classroom. Y acá está lo que yo estuve trabajando el 2021B, 2021A, y ahí tengo archivado todo lo de 2020. Entonces, si ustedes ven el laboratorio, y les comenté ese día, correcto, yo solamente, pudimos utilizar el Classroom solamente hasta la semana 5. A partir de la semana 7 ya no se pudo entrar, por eso que quedó ahí. Entonces, tanto para laboratorio como para teoría, ¿por qué? Porque en el SGA, en el aula virtual, yo solamente tenemos acceso a los cursos de teoría. Claro, yo tengo los cursos acá, tengo las asistencias, también registro asistencias, puedo colocar, puedo entrar al curso y van a ver los temas con la grabación que ya está subido, pero cuando yo entro a la plataforma virtual, yo solamente puedo tener acceso a los cursos de teoría. ¿Correcto? Ahí está. No puedo tener acceso a los cursos de laboratorio. Es por eso que nos apoyamos en el Classroom. Pero al tener esa dificultad, y no creo que suceda lo mismo este ciclo, les comenté que estoy utilizando yo la cuenta personal mío en Gmail. Por eso es que acá hay que ingresar por Gmail. ¿Correcto? Ha ingresado su compañero Paul y Luis Estrada. Entonces, si ustedes intentan ingresar acá con la cuenta institucional, no van a poder ingresar. Por eso les comentaba que si no tienen una cuenta en Gmail, creen su cuenta, porque igual les va a servir cuando comiencen a solicitar sus prácticas profesionales. Va a quedar grabado para ustedes. Además, esto y los cursos que lleven va a quedar también dentro de su Classroom personal de ustedes. El material ahí, el libro, la información que puedan ustedes más adelante utilizar. ¿Correcto? Por eso que entremos con el correo personal, no institucional, para no tener ese mismo problema.
¿Correcto? No sé si quedó claro con ello. Sí, a la pregunta no sé si quedó claro. Sí, profesor, gracias. Sí, Lozano, esa es la razón por la que vamos a ingresar con el email. Correcto. Es más, en el SGA solamente cargué un libro porque como es demasiado pesado, tiene límites. En cambio, en el Classroom sí he cargado los 4 libros. Correcto, sí hemos cargado los 4 libros. Lo que sí vamos a utilizar el SGA es para la evaluación del examen, bueno, si es virtual, el examen parcial, ¿no? Si como ven, semana 1, semana 2, semana 3, 4, se va a ir actualizando todo esto que está acá. Hola, profesor, ¿también podemos tomar el examen en el Classroom? No lo sé todavía, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que determina la dirección. Para mí... Porque en primer ciclo también habíamos tocado el Classroom con el profesor Chicana y él tomaba prácticas, laboratorio y parcial y final con el Classroom, con los Sí, sí. formularios de Google. No, bueno, yo el examen, ¿dónde estás? Acá está. Yo los exámenes parciales y finales lo he tomado en el SGA. Si acá vemos 2021B, de circuitos digitales, acá está. Está todo el curso y van a entrar a la semana 8, y la semana 8 es el examen parcial. Y ahí está el examen parcial. Entras por el SGA y ahí está el tiempo, en el cual el examen parcial es el examen final igual y el examen sustitutorio también. Lo que utilizo el Classroom es para la calificación de los trabajos y los laboratorios, pero la evaluación, si es virtual, correcto, vamos a utilizar el Classroom. Entran por su SGA, correcto, el examen va a estar programado, resuelven y simplemente adjuntan ahí la respuesta. ¿Sí? Y sí, mucho más práctico para evaluar los trabajos de investigación y los laboratorios después es el Classroom, porque puede separar por grupo. Esa es la ventaja que tiene el Classroom, ¿no? En cambio, en el SGA tendría que asignarles a todos, ¿no? Es un poco complicado direccionar por grupo. En cambio, yo en el Classroom, ya si ustedes ven, como ya tengo los grupos, falta que se agreguen, bueno, este es el curso de tableros, falta que se agreguen, correcto, y yo voy a comenzar ya a asignar para que puedan ahí ustedes subir su trabajo y poder hacer la evaluación. Eso siempre y cuando sea virtual. Vamos a ver cómo se dan las cosas y si ya la pandemia siendo controlada, para mí es mucho más práctico tomar el examen presencial. Solamente hago 4 preguntas y es mucho más sencillo. Acá tengo que hacer un banco de preguntas todavía. ¿Correcto? Sí, Lozano, quedamos claros entonces. Sí, profesor. Correcto, entonces sigamos en lo que vemos acá. Estuvimos hablando pues que la era digital en realidad empieza con la aparición, no con la invención y la aparición y el desarrollo de los transistores. Esos transistores me llevan a esto que está acá, que es lo que vamos a trabajar con los famosos chips, ¿no? A partir de ahí nacen las famosas tecnologías y los famosos híbridos, ¿no? Vamos a escuchar la palabra híbrido. Vamos a hacer la alimentación de la energía en forma híbrida. ¿Cómo así? Vamos a alimentar desde desde un medidor y de un panel solar, ¿no? Entonces, híbrido es la mezcla. Entonces, la electrónica ha ido avanzando de tal manera que siempre lo más difícil de controlar ha sido la corriente. Ustedes revisan videos, los transistores para hacer un amplificador, por ejemplo, en sus inicios parecían unos tornillos grandes, ¿no? Y por lo tanto era caro. Por eso que la transmisión de corriente en un principio fue en HVAC, ¿no? Que es corriente alterna. Por eso cuando ustedes van a la sierra ven enormes torres, ¿no? Torre de transmisión, que llevan. ¿Por qué? ¿Y por qué se eleva la tensión? Ven acá
en 200 kV, 120 kV, 500 kV. ¿Por qué? Yo al elevar la tensión, ¿qué pasa con la corriente? Por la ley de Ohm, va a bajar. Y si yo bajo la corriente, este conductor va a ser de menor diámetro. Por eso yo les digo, el parámetro más importante para nosotros los ingenieros electricistas es la corriente. ¿Correcto? Por eso que se trabaja en 220, 440, 380. ¿Por qué en una industria yo trabajo en 440? Porque al elevar la tensión bajo la corriente, por lo tanto la selección. ¿Por qué la corriente es importante? Porque a partir de ahí yo selecciono el conductor, los interruptores, los elementos de protección, control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto al principio era casi imposible, tenías que hacer un sistema grande. Entonces, esto acá, a la tecnología, al avanzar y al poder manejar las corrientes, por lo tanto, estos dispositivos ser más pequeños, ya aparece el HVDC, ¿no? Lo que es la transmisión de energía, o sea, llevar la energía en corriente continua. Que se llama la famosa energía limpia, ¿no? Un proyecto que se está haciendo en Sudamérica es entre Chile y Argentina. Se va a vender la energía, la conexión se está dando por medio del mar. Del mar, sí. Ponte una torre en el mar es improbable. Ahora, toda la carrera que nosotros llevamos, absolutamente todos los cursos que ustedes van a llevar, potencia 1, potencia 2, estabilidad de potencia, protección, todo tiene que ver con la corriente alterna, porque la corriente alterna es muy inestable. Por eso es que acá les decía la vez anterior que maneja dos parámetros importantes, ¿no? Que es la tensión y que es la frecuencia, ¿no? Y acá lo lleva mediante el efecto skin. Escuché el efecto skin, que es el efecto piel. O sea, si este es el diámetro del conductor, solamente utiliza ¿cuál? Utiliza solamente esto que está acá. No utiliza todo el diámetro. En cambio, en corriente continua yo utilizo, para la misma potencia, pero utilizo todo el diámetro del conductor. Pero acá tengo una dificultad, que es la caída de tensión. Entonces, cada uno tiene sus dificultades, cada uno tiene sus propias características, ¿correcto? Mira, cómo de hablando de un transistor hemos pasado a hablar ya a cursos netamente de la especialidad, que es transmisión de energía en corriente alterna y corriente continua, ¿correcto? Entonces, a partir del transistor es que se genera todo este cambio, ¿no? Y aparecen los famosos chips, los famosos PIC, las computadoras, ¿no? Es más, yo recuerdo que cuando estudié electrónica en Senati, nosotros íbamos a Malvinas, donde había la chatarrería, comprábamos las tarjetas, que eran de máquinas antiguas. Tú podías desmontar y sacabas transistores, circuitos integrados, triac, tristores, etcétera. Lo probabas y con eso trabajabas. Ahora, tu mismo televisor, sacas el televisor y encontrabas condensador de resistencia. Ahora, como vienen los televisores, delgado. ¿Cuál es la placa? La placa solamente son puntitos, ¿no? Entonces, ese punto puede ser un transistor, un integral, puede ser un chip, un tristor, etcétera, etcétera. Entonces, ya necesitas cambiar toda la tarjeta. Entonces, todo se hace desechable. Este es el avance de la tecnología, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de ellos crearon los chips, los microprocesadores, los microcontroladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el mundo, cómo ha pasado desde un transistor, correcto, a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Como la transmisión de corriente alterna, de la energía en corriente alterna, porque yo lo puedo generar desde el sol, desde el aire, desde la caída de agua, correcto, en un futuro va a ser llevado mediante corriente continua. Por eso que hay sistema conectado y sistema aislado en el Perú. El sistema interconectado. Las torres viajan desde Tumbes hasta Tacna, ¿correcto? Entonces, si es que Lima en algún momento se queda sin energía, lo puedo abastecer desde otra central térmica o hidráulica. Pero hay sistemas aislados como, por ejemplo, Iquitos, que ya conocí Iquitos. Iquitos es una isla. Entonces, están haciendo ya un tendido de una línea de transmisión. A diferencia de Pucallpa, Pucallpa sí ha crecido. ¿Por qué? Porque tú para crecer necesitas energía. Entonces, para poder un centro comercial, pues ya un centro comercial hay en todos lados ya el Perú. ¿Y por qué no hay Iquitos? Porque vas y pides una determinada carga, una determinada demanda y te dicen que no tenemos. Entonces, eso también retrasa el crecimiento. Por eso que hay bastantes cortes de energía, con el cual se quedan varios días sin energía, porque no está conectado. ¿Correcto? Entonces,
La era digital empieza con el transistor. Las uniones de estos elementos forman estos señores que está acá que se llaman chips. La electrónica digital es sumamente fundamental en la actualidad. Estas son las famosas placas, ¿no? Este puntito puede ser un integrado, puede ser, o sea, las computadoras se hacen cada vez más pequeñas, los celulares cada vez se hacen mucho más dúctiles, ya son una pequeña tablet, una pequeña computadora, donde puedes interactuar, donde tienes todo, ¿correcto? Puedes hacer llamadas, puedes hacer transacciones bancarias, puedes hacer infinidad de cosas, ¿no? Entonces ya forma parte importante de nuestro quehacer pues práctico, ¿no? Entonces, campos aplicativos que tienen las computadoras, telefonías, comunicaciones, manufacturas, industria, transporte, medicina, ciencia, domótica, ¿no? Algo que va ustedes a comenzar a ver conforme desarrollen su carrera, la famosa domótica, que es el control inteligente de edificios, ¿no? Acá tiene que ver bastante con eficiencia energética. ¿Por qué busca ser más eficiente? Porque al ser más eficiente pagas menos, y si pagas menos, a todo el mundo le va a interesar. ¿Correcto? Entonces, la domótica hace que el edificio sea inteligente y consuma solo lo que necesita. ¿Qué significa? Si estamos en un ambiente y en el ambiente del costado no hay nadie, automáticamente se apaga la luz. Estoy ahorrando, ¿no? Ya no se queda prendido toda la noche o alguien tiene que apagarlo. No. Eso es domótica. Mezcla la automatización con la electricidad. ¿Correcto? Entonces, acá vamos a ver sistemas digitales y los sistemas de numeración, que son dos temas porque no solamente existe el sistema binario. Vamos a ver, cuando uno hace una operación matemática, por ejemplo, suma 5 más 6, ¿correcto? Por eso que digitales viene de dígito también. Vamos a ver los sistemas de numeración. ¿Qué hubiera pasado si tendríamos 8 dedos? Entonces, acá estamos en el sistema decimal, en realidad, ¿no? Entonces, 5 más 6, yo sé que es 11, llevo 1 y acá será 11. Pero el sistema decimal, existen otros sistemas también. Y uno de esos es el sistema binario, que es el desarrollo de las computadoras. Existen sistemas que son convergibles y hay sistemas que uno puede trabajar, inclusive para poder guardar una clave. Ahora que existe bastante, pues, así como la ciencia avanza, lo malo también avanza. Uno tiene que estar protegido. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver qué es sistema digital y qué es sistema analógico. Vamos a ver qué es un sistema. Por ejemplo, acá hay una foto del sistema solar. ¿Por qué se llama sistema? Y si hacemos un ejemplo del sistema solar, porque funciona armoniosamente. Ya hace un momento hablé de sistema decimal. ¿Por qué se llama sistema decimal? ¿Por qué se llama sistema octal? ¿Por qué se llama sistema binario? ¿Correcto? ¿Qué es digital? ¿A qué le llamamos digital? Viene de dígito, que es analógico. Y acá está el multitester, por ejemplo, ¿no? Este de acá es analógico, sí, porque va a medir un parámetro y la lectura va a estar supeditado a lo que yo pueda tomar esa lectura. Si yo lo reemplazo por un instrumento digital, simplemente voy a leer lo que el parámetro está midiendo. Por eso me ha cortado bastante, sí, me ha cortado bastante, porque yo puedo tener un error de lectura también. ¿Correcto? Entonces vamos a ver esas definiciones. Entonces, ¿qué es un sistema? Como dice acá esta definición, oh, acá está. Ajá. Un sistema comprende un conjunto de componentes que presentan una estructura organizada, habiéndose entre ellas una relación tal que lleve al sistema a alcanzar los objetivos propuestos. El sistema solar, por ejemplo, ¿no? Presenta un sistema organizado a partir del Sol y los planetas. Eso se llama sistema. Sistema decimal, el sistema que manejamos, presenta también una estructura. Por eso es que al poner 5 más 6, yo sé que es 11, 1 lleva 1. Porque presenta una estructura. Si no presentara una estructura, no sería un sistema. Entonces también se ve el sistema como el conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Y acá vemos el ambiente externo, inclusive los sistemas trabajan también
cuando se desarrollan cursos de gestión, para que el sistema funcione. Todos los sistemas reciben entradas de datos, energía o materia del ambiente y proveen una salida de información. Y es lo que vamos a ver en el curso, en el sistema digital. Por eso el curso se llama circuitos digitales. Hay una entrada de información que va a ser digital y va a salir una salida de información que va a ser digital. Hoy dígito viene de 2, vamos a trabajar con un 0 y un 1, ¿no? Los sistemas también es el conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley, o que ordenadamente relacionan entre sí o contribuyen a determinar el objetivo o función, otra definición. Entonces, ¿qué es el sistema? Una primera clasificación de los sistemas podría ser lo siguiente, ¿no? Existen sistemas naturales, los cuales están generados por la naturaleza, y existen los sistemas artificiales. Acá viene algo interesante, ¿no? Toda la tecnología, todo el desarrollo que vemos ahora de los aviones, carros y todo ello, parte desde que el hombre observa la naturaleza. Si tú ves una nave planear, es prácticamente un avión. A partir de ahí aparecen las invenciones, ¿no? Pero también existen los sistemas artificiales. Entonces, los sistemas naturales son generados por la naturaleza, los sistemas artificiales son hechos por el hombre. Algo que uno puede controlar, pero lo que está hecho por la naturaleza no. Vamos a ver acá. ¿Correcto? Está claro que los sistemas electrónicos se encuentran dentro de los sistemas artificiales. Entonces, los sistemas electrónicos, lógicamente, al no ser parte de un sistema natural, son sistemas artificiales creados por el hombre. Pero también responden a un comportamiento, ¿correcto? ¿De qué me está hablando? Por ejemplo, yo estoy acá y quiero medir la temperatura del ambiente. La temperatura que viene a ser un parámetro natural. Yo traigo un instrumento de medición, correcto, lo conecto y me marca, por poner un número, 25 grados centígrados. Ya me está tomando una lectura. Yo lo estoy viendo. El sistema artificial me está ayudando a que yo pueda tomar. Fíjense ahora, uno que hace deporte, los relojes que te miden la oxigenación, te miden la altitud, te miden diferentes parámetros, ¿correcto? Pero la oxigenación, la altitud son parámetros naturales, como la temperatura, como el calor. Lo único que hace esto de acá es poderme dar el valor y yo pueda leerlo. Entonces, interactúan ambas cosas. De ahí aparecen los famosos sensores, que van a ver seguro más adelante, y vamos a tocar también algo por acá. Entonces, digital, ¿de qué viene? Está relacionado a los dedos, a la huella digital. ¿Por qué piden a uno cuando vas a enviar un documento, va a legalizar algo, tu huella digital? Porque la huella que uno tiene es personal. Así seamos 1.000 millones, cada persona, cada ser humano tiene una propia huella digital. ¿Correcto? Entonces, digital viene de dígitos. ¿Correcto? Y acá vemos. Tiene un propio comportamiento. Cada uno tiene una propia huella. ¿Correcto? Entonces, digital, porque expresa o suministra los datos por medio de números, ¿no? Por ejemplo, acá, o lo que veíamos el ejemplo de la medición del parámetro de la tensión, si uno pone o mide en el tomacorriente, va a ver acá el valor que me marca. ¿Qué me dice la norma? Me dice que la tensión tiene que estar en más menos 5%. Entonces, si la tensión es 220, yo puedo estar más el 5%, que es 231 voltios, o menos el 5%, 211. O sea, la tensión normalizada, regulada, está entre 211 y 231. Yo estoy en 215, 218, 219, 224, estoy dentro de ese parámetro. Pero es lo que me está mostrando, me está expresando en números. ¿Correcto? Entonces ahí vemos esto. Entonces, en física, ¿qué es digital? Se dice que es el aparato instrumento que mide cantidades y la representa con números digitales. Por ejemplo, el reloj digital. Por ejemplo, quiero medir la temperatura del ambiente o la temperatura corporal, el termómetro, el oxímetro, etcétera, etcétera. Entonces, instrumento que suministra su información mediante números, el reloj de circuito. Yo tengo este instrumento tan pequeño que es el multitester, por ejemplo.
adentro tiene un sistema, tiene tarjetas, tiene un CPU, tiene una memoria, ¿correcto? Que lo que ha facilitado al hombre es poder medir ese parámetro que es la tensión o la corriente, yo solamente pueda observar o pueda anotar mediante el número, ¿correcto? Ahí está, el instrumento, por ejemplo, muy útil que uno debe tenerlo, ¿no? Porque te saca de apuros también, y dentro de un momento o en algún momento, en alguna circunstancia, uno se encuentre, puede haber un corte de energía y nos va a ayudar no solamente a medir el nivel de tensión, sino también a verificar lo que es la continuidad. Dependiendo de la calidad, puedo medir capacitancia, resistencia, corriente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se llama dígito. Por lo tanto, es cualquier señal. Entonces, ¿qué es digital? Es cualquier señal o modo de transmisión que utiliza valores discretos. Acá viene el primer concepto, que es discreto, en lugar de un espectro continuo de valores como las señales analógicas. Entonces, ¿por qué se llama digital? Porque es discreto, ¿no? Es discreto, no es continuo. Por ejemplo, esto que estamos dibujando acá. En cambio, una señal analógica sí es continuo. Sí es continuo. ¿Correcto? La famosa corriente alterna. Entonces, digital, representación de información de modo binario, dos estados, lo que vamos a ver. El famoso 0 y 1. El famoso off-on. Encendido, apagado, encendido. El famoso arriba-abajo, el famoso yin-yang, si lo llevamos a otros términos, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos a desarrollar en todo el curso, se va a desarrollar en el modo binario. Suelen utilizar en biología y psicología para hablar de la destreza digital. Ojo que cuando hablamos de este término digital no solamente tiene que ver con la electrónica o con la electricidad, también se utiliza bastante, les comenté ejemplos, se utiliza bastante en mantenimiento. Se utiliza bastante también en gestión, en administración. También se utiliza en pedagogía y también se utiliza en psicología, ¿no? Esta destreza interviene en los trabajos de precisión como en el manejo de piezas finas que exigen un desarrollo adecuado de motricidad fina. Está bastante no solamente en aplicaciones de electrónica, ¿no? Sistema que usa muestras digitales, valores discretos codificados en binario para representar señales analógicas, ¿correcto? Entonces, acá nos está diciendo que no solamente tiene una aplicación técnica de electrónica, sino que también se utilizan en diferentes campos. Van a ver ustedes esto también en el curso de protección, ¿no? En mantenimiento, si es que por ahí se especializan también, ¿no? A ver, el mantenimiento binario me dirá si el mantenimiento va a ser correctivo o va a ser predictivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando de era digital? Estamos hablando de absolutamente todo. De audio, video, multimedia, cámaras, discos duros, flash, memorias, USB, internet, tarjeta de red. Ahora estamos hablando de la firma digital, los modems, los halls, las laptops, la firma digital, la velocidad en conexión, el servidor, escáner, PPT, medios virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Chat, discusiones, foros, absolutamente ya todo es digital. Inclusive, leí un artículo que también hablaba de la contaminación digital. No, definitivamente también generan que las redes están circulando. Entonces, análogo es análogo que tiene analogía con algo. Parece algo, el adjetivo algo simple, ¿no? ¿Por qué se dice analógico? Porque tiene que ver con analogía de algo, es análogo con algo. En física, ¿qué es? Representa la manera continua en el tiempo de la evolución de una magnitud. O sea, toda magnitud es una señal analógica. Cuando hablamos de magnitud, hablamos de corriente, hablamos de tensión, hablamos de temperatura, calor, presencia, etcétera, etcétera. Absolutamente todos ellos son señales analógicas. No, de ahí aparecen los famosos sensores. Si yo, por ejemplo, voy a una tienda, ahora que los conferencias han abierto ingreso, voy acercándome y la puerta automáticamente se abre, sin que nadie le indique. Es porque hay un sensor que está detectando ¿qué? La presencia.
esa es una señal analógica, la presencia. Envía una señal a todo sistema, ¿no? Le dice, le da una apertura de un 1 para que la puerta se abra. ¿Correcto? Entonces, toda magnitud, correcto, es una señal analógica. Esta magnitud es, como les comenté, ¿de qué estamos hablando? Temperatura, presión, longitud, velocidad, tensión, intensidad, aceleración, etcétera. Todos tienen un carácter continuo analógico, absolutamente todo. Lo que pasa es que al estar en la era digital, todas estas magnitudes yo o toda esa información puedo tener en un display y con números que me sean fáciles de tomar una nota, ¿correcto? Y estamos ahora en la era digital. Bueno, tengo una sobrina que estudia medicina, tengo un amigo que es doctor, por ejemplo, para hacer el estudio de las células del cerebro, tenía que imprimir y tenía que hacer en forma manual. Sobrina agarra en una tablet y simplemente baja el cerebro y digitalmente va desarrollando la fórmula y todo lo que tiene. O sea, cómo ha avanzado tanto la ciencia, que las herramientas nos facilitan el poder comprender o desarrollar la teoría, pero el detalle está si nos volvemos esclavos. Por eso que en laboratorios se está compartiendo 8 simuladores. Entonces, en los software, ¿cuál es quizás la ventaja? Como conversaba con otro colega, de la pandemia, dentro de todo lo malo que ha traído, ha acelerado que las clases sean virtuales, es también que nos haya acercado a los software. Porque los software te hacen un análisis previo. El detalle está que si yo no conozco la teoría, yo le voy a crear software, ¿no? Entonces, no tenemos que tener la capacidad de poder modificar, sí, pero para eso tengo que conocer la teoría. Si vamos al curso de digitales, se deja un laboratorio, yo no lo puedo hacer con mi habilidad en 5 minutos, taca. Pero si lo pongo a armar en un prototipo, te puedes quedar todo un día. Entonces, si es verdad que ayuda, correcto, no va a ser nada comparado con que yo lo implemente en forma real. Y ahí voy a encontrar esas dificultades que me van a permitir desarrollar esto que se llama, en todo ingeniero, la capacidad de análisis, ¿correcto? De interpretación. Entonces, cuando hablamos de sistemas analógicos, hablamos de toda magnitud, cualquiera que fuese, ¿correcto? Antes hablaba de electricidad, los tableros de medida, que tenían instrumentos de medición analógico. Todo ese tablero es reemplazado simplemente por un panel digital, con el cual tengo no solamente los parámetros que yo quiera, sino muchos parámetros más. Entonces, según la naturaleza de información que lleve la señal eléctrica, estas se pueden clasificar en analógicas, ¿no? Acá vemos la famosa corriente alterna, ¿no? Valor eficaz, valor medio, valor pico-pico. ¿Por qué el voltímetro? ¿Qué es lo que me mide? El valor eficaz. ¿Por qué no me mide el valor pico, el valor máximo? ¿Correcto? Y la famosa clasificación digital, ¿correcto? Y es lo que vamos a ver nosotros. Esto que está acá, o sea. Y esto de acá hace que el sistema de control también, si esto ponemos un robot, esto de acá será un 1, acá será un 0 y acá será un 1. O sea, si yo tengo o desarrollo, por ejemplo, un robot con este sistema digital, el robot va a poder avanzar solamente hacia atrás o hacia adelante. No tiene otra opción. Y acá viene lo que es lo que es la inteligencia artificial, que han escuchado ustedes por acá, seguro. La famosa inteligencia artificial, que su teoría es la lógica difusa. Acá vamos a ver lo que es el álgebra de Boole. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si yo hago el robot con esta inteligencia artificial, yo puedo tener control en cualquier parámetro y puedo regresar también. No necesariamente desde un inicio hasta un pico. ¿Correcto? Y es una teoría que tampoco es, que digamos, nueva. Siempre se ha desarrollado. Entonces,
Señal analógica es el modelo matemático que describe que es una función continua, por tanto transporta una información analógica. Entonces, cuando hablamos de una señal analógica, estamos hablando de una función continua. Entonces, cuando hablamos digital, estamos hablando de una función discreta. Esas son las dos analogías, ¿no? Es continuo, no es discreto, ¿correcto? Entonces, una señal digital es el modelo matemático que describe una función que solo puede tomar un conjunto finito de valores que transforman una información digital. Entonces vamos a trabajar con ceros y unos, y de ahí vamos a trabajar en la segunda parte con diagramas de tiempo o diagramas de estado. Entonces, una señal digital con la que trabajamos será un caso particular, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el famoso display. Vamos a ver también que me permite verificar o leer números, ¿correcto? Y esto estamos hablando de todo lo que es la señal digital. O sea, acá hay una pregunta, ¿qué tipo de reloj usas? ¿Un analógico o un digital? ¿Cuál es la diferencia? Y si vamos por precio, ¿cuál es más caro? ¿Un reloj analógico o un reloj digital? Y si vamos por precisión, ¿cuál es más preciso? ¿Un analógico o un digital? Los relojes más caros son los relojes analógicos, ¿correcto? Entonces siempre hay una diferencia, igual con los instrumentos de acá. ¿Cuál instrumento quieres que tenga una respuesta más rápida? ¿La analógica o digital? Va a depender, ¿no? Si yo pongo un instrumento para medir, por ejemplo, la tensión, si yo tengo la velocidad rápida de lectura en la vista, puedo leer mucho más rápido que la digital. Pero si tengo un instrumento, porque hay instrumentos, si ustedes por ahí tienen una calculadora antigua, ¿no? Ustedes cuando hacían una operación matemática en una calculadora antigua, ustedes ponían la operación y la memoria de esta calculadora se demoraba segundos delante de la respuesta. ¿Por qué? Porque estaba resolviendo. Las calculadoras modernas, pues, ni bien pones 5 más 6, la respuesta la tienes en cuestión de segundos. Por eso es que hablamos de la era, ya no hablamos de la era, siempre se habló de la era digital, estamos en la nanotecnología, o estamos hablando de lo que es pico. O sea, los tiempos se están reduciendo. No todo equipo digital se hace mucho más rápido. Manejan cantidades de corriente mucho más grandes. ¿Correcto? Entonces, hay una diferencia. Va acá, si acá yo leo una lectura de 216, por ejemplo, acá me puede dar un valor de 217. Entonces, no significa que esto esté mal. Puede ser que acá yo esté tomando la lectura mal. Entonces, siempre lo analógico va a depender del ser humano. Porque un compañero más puede leer y puede decir 2.18, otro puede decir 2.14. En cambio acá vas a leer 2.17 y nadie te va a refutar porque se lee que es 2.17. ¿Correcto? Entonces, por eso es que ya, si digamos este ejemplo a la carrera, cuando se hacían los tableros, que van a ver, incluso más adelante, seguro que enseñamos, había tableros de medición. Tú colocabas voltímetros y amperímetros para cada fase. Todo eso es reemplazado por un equipo multifunción, donde solamente con un panel puedo medir las tensiones en fase, tensiones en línea, corrientes, potencia activa, reactiva, aparente, frecuencia, etcétera, etcétera, y mucho más parámetros, ¿correcto? Entonces, ahí está. Y saltamos a lo que es la codificación analógica y digital, que significa que podemos, pues existen los rectificadores y existen los conversores. El proceso de convertir, ahí aparecen los conversores. Por eso que se pone también filtros, ¿correcto? Entonces la codificación analógica y digital es también lo que tienen todos los sistemas electrónicos. Porque todo parámetro es, ya hemos visto que toda magnitud es física. No, pero para poder yo verificar en una computadora en un número, correcto, tengo que tener un sistema de codificación. Y tan igual como nos muestra este esquema que está acá. Acá se encuentra la magnitud física, que fuese temperatura, calor, presión, lo que fuese, ¿no? Pasa por un transductor.
¿no? Que convierte ese parámetro analógico a una señal, a esa magnitud, perdón, a una señal eléctrica analógica, ¿no? De ahí, esta de acá pasa a un acondicionamiento, donde lo va a amplificar, lo va a filtrar, etcétera, de ahí lo convierte de un analógico a un digital. Y mediante esa conversión yo lo puedo ver en una computadora. Es lo que hacen, por ejemplo, ahora los tableros que se están instalando, ¿no? Donde tú lo puedes monitorear puedes poner un sistema SCADA, por ejemplo, y lo puedes estar monitoreando desde una laptop, de una computadora. No solamente vas a controlar el paso de la corriente, que es lo que te interesa al final, porque eso ahí se traduce en números, en pago, en consumo, ¿no? También puedes disponer de controlar los equipos o diferentes tableros o diferentes controles, apagar, encender, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ambos van, por eso que siempre este parámetro de acá es natural y este parámetro de acá viene a ser artificial. Y recuerdo que antes de la pandemia, por ejemplo, ya en otros países se desarrollaba bastante lo que son los drones, ¿no? Y había una empresa española que monitoreaba los parques, inclusive la erupción de los volcanes mediante dron. Ese dron está monitoreando constantemente, ¿no? Una de las dificultades que para que esa tecnología todavía en su momento sea cara y no sea masiva era porque, por ejemplo, en el Perú, generar energía no es en realidad lo más difícil porque existen grandes cantidades de río. ¿Cuál es la dificultad? La transmisión y el almacenamiento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de energías renovables, correcto, lo más caro hasta ahora viene a ser la batería. Igual que los celulares, ¿no? Justo en un artículo a principios de año hablaba ya empresas que van a vender celulares que van a durar la batería días y días. Van a vender señales telefónicas, señales de internet donde tú vas a poder llamar de cualquier parte del mundo y vas a poder conectarte al internet de cualquier parte del mundo. Y eso, las barreras, las limitantes lo van a sacar mucho más todavía, ¿no? Y decía que este dron, su problema era la batería, ¿no? Porque la electricidad lo generaba mediante paneles solares, ¿no? Pero la batería era limitante por lo cual podían volar solamente una cierta cantidad de días, ¿no? El día que lograba que una batería pueda durar años, podía estar monitoreando. Entonces, ¿qué función cumplía este dron, este volcán? Leía los parámetros y cuando había o detectaba una erupción, avisaba a la población para que la población pueda evacuar, ¿correcto? Y también era una aplicación interesante en lo que es manejo de riego, también tecnificado, que también se utiliza bastante, ¿correcto? Entonces, ¿cómo de lo natural pasa a lo artificial? Entonces, ¿la codificación es importante? Sí es importante también la codificación. Y es lo que hace la computadora. Yo, con ustedes, puedo hacer esta transmisión virtual porque la computadora permite que yo esté al frente de ustedes, pueda hablar y pueda mostrar lo que tengo preparado. La computadora lo convierte, lo lleva, lo relaciona donde están ustedes y lo convierte en un idioma que ustedes puedan leer. Por eso que ya estaban apreciando también la invención de los traductores, ¿no? Donde decía de que el idioma ya no va a ser un limitante, ¿no? Va a poner un sistema en el cual, si tú hablas, por ejemplo, inglés, ¿no? Tú hablas en inglés y esto lo convierte al idioma que el que esté al frente pueda escuchar, y así sucesivamente, o así en forma correlativa. Entonces ya no va a haber también esos limitantes en el cual el idioma viene a ser una barrera. Eso gracias a la tecnología también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas digitales? Que son más fáciles de diseñar. Y también son más fáciles de almacenar y procesar la información. No sé que las cámaras, inclusive, ¿no? Las cámaras analógicas, lo que han utilizado pues, los famosos, esas cámaras analógicas tenían su cartucho de fotos que solamente podías tomar 30, ¿no? Y ahí quedaba, ¿no? Tenías que tomar tus fotos, llevar tus fotos contadas. Ahora con un celular, una cámara, puedes tomar 10.000 fotos
Y 9000 no te sirven, los borras y quedó ahí, ¿no? Entonces, ¿nos permite o nos da facilidades? Sí. ¿Tienen una mejor resolución? Sí, los televisores analógicos o de tubos, los televisores digitales son cada vez más nítidos, mucho más reales, ¿no? Entonces, eso permite o tiene las ventajas de los sistemas digitales, ¿correcto? Puedes operar, afecta menos al ruido, ¿no? Acá, esto es lo que me produce la famosa contaminación ambiental, que ya de un momento seguro se va a hablar porque genera también, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿pero cuáles son las limitaciones? Entonces, por ahí dirán, profe, entonces los sistemas digitales son perfectos. ¿Tienen limitaciones? Tienen limitaciones. Y acá viene lo interesante, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los sistemas digitales? Es que cuando empleamos técnicas digitales existe solo una desventaja, que el mundo real es fundamentalmente analógico. Correcto. ¿Qué significa? ¿Todo es analógico? Absolutamente todo es analógico. Mucho que el tema analógico viene en la naturaleza. Todo lo real, la temperatura, el frío que puedo estar sintiendo, el calor, la presencia, todo es analógico. Es la única limitante porque lo tengo que convertir. Y esa conversión es lo que ha acercado a que el mundo creado por el hombre sea tan real. Los sistemas en 4D, 5D, ¿no? Inclusive dicen que los parques en su momento van a ser reemplazados por sistemas de 5D donde puedas ver a los animales en movimiento sin necesidad de que estén enjaulados. O sea, todo ese mundo digital es fundamentalmente analógico y lo que se desarrolla es lo que está al medio, el que me permite acercar, ¿correcto? Acá vemos un robot, por ejemplo, ¿no? Entonces, un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Para análisis de sintesis de los sistemas digitales se utilizan como herramienta el álgebra de Boole. Y es lo que vamos a estudiar la tercera semana. Por eso es que los laboratorios empiezan en la tercera semana con el álgebra de Boole. Es una matemática, tiene una matemática, tiene una matemática. Una matemática que utiliza la lógica binaria. La lógica me dice que si yo estoy sentado dando clases, me es más cómodo estar sentado que estar parado. La lógica también determina bastante. La lógica te permite inclusive resolver ecuaciones matemáticas, o el famoso razonamiento matemático. ¿Correcto? Entonces los sistemas digitales pueden ser de dos tipos, los sistemas digitales combinacionales y los sistemas digitales secuenciales. Es lo que vamos a ver en el curso, en este presente ciclo, ¿correcto? Lo hemos dividido en dos etapas grandes, que son los sistemas digitales combinacionales y los sistemas digitales secuenciales. Profe, ¿cuál es la diferencia de uno con respecto al otro? Es que acá la salida depende de las combinaciones en las entradas. En cambio acá depende de una secuencia. A ver, un ejemplo. Estoy en mi oficina en este momento. Si yo quiero hacer el control de esa iluminación con un sistema digital, tendré que poner un interruptor de 2 voltios, donde las combinaciones de los interruptores me van a hacer que encienda o apaga esto que está acá. Si lo quiero hacer con sistema digital secuencial, entonces saco ese interruptor y pongo un sistema de memoria con un temporizador, donde yo lo enciendo a las 6 y lo apago a las 10 en forma automática. Entonces ya no depende de mi combinación, depende de esa memorización, de esa información pasada, como dice acá, que se ha guardado en el sistema. Vamos a ver que el pasar de acá a acá no es más que el control de la entrada con respecto a la salida. ¿Pero qué me está hablando? Que un sistema combinacional es un lazo abierto que vamos a ver, donde las entradas, las combinaciones que yo tenga en las entradas, van a tener resultado en la salida o en las salidas. Vamos a trabajar primero con uno, en la salida, ¿correcto? Esto de acá viene a ser un sistema combinacional. Pero cuando yo ya pongo esta salida con respecto a esta entrada, esto de acá se llama realimentación. ¿Qué significa? Que mi salida ya va a tener una relación con mi entrada, una relación.
Eso de acá se llama, en electrónica digital, se llama memorización. Y pasa a ser un sistema secuencial. ¿Correcto? Vamos a ver también ese interín en ese cambio. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a ver en un sistema digital es las compuertas lógicas, que son las compuertas AND, que no es más que un circuito de serie, la compuerta OR, que es más que un circuito en paralelo, y la compuerta inversora, que significa que yo puedo pasar de un circuito de serie a un circuito A paralelo, que son construidos generalmente a partir de transistores. O sea, ¿qué significa? Que ese chip que les he mostrado internamente está construido por transistores. Estas puertas siguen el comportamiento de algunas funciones booleanas que vamos a desarrollar. Correcto, mediante una aprobación de algoritmos que nos van a permitir, y vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Que tiene una tabla de verdad o tabla de funcionamiento y tiene también una ecuación. ¿Correcto? Entonces, para aprovechar la técnica digital es cuando se tienen entradas de datos, se siguen los siguientes pasos, como dice acá. Es convertir la entrada, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me dice al final en esta conclusión? Si queremos aprovechar esa técnica digital, o sea, hemos dicho que todo lo que es analógico es lo que está en contacto con la naturaleza, ¿sí? Y el sistema artificial es lo que vemos acá. Entonces, lo que al final la tecnología ha desarrollado son estas técnicas digitales de poder, los parámetros naturales, verlo en forma artificial. Para eso se siguen tres pasos. Primero es convertir la entrada analógica en forma digital, como hemos visto, el sensor a un traductor. Luego almacenar esa información digital. Y por último, convertir la salida digital a la forma analógica del mundo real. ¿Correcto? Son los tres pasos. Y tiene la primera guía de laboratorio. ¿Correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, con confianza? Hasta acá simplemente hemos hecho una introducción, porque el tema es amplio, de qué es una señal digital y qué es una señal analógica. Hay una diferencia, hay una diferencia. Todo lo analógico está relacionado con la naturaleza. Son los parámetros de la magnitud de física. Y la señal digital ya es una señal artificial. ¿Correcto? Que ha sido lógicamente creado con el hombre. ¿No? Entonces, lo que utiliza simplemente son técnicas digitales. Entonces, el curso de circuitos digitales es justamente una de esas técnicas, que es el álgebra de Euler. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a pasar que no solamente existe el código binario, sino existen también codificaciones y numeraciones. Algo que seguro también han visto en la academia, ¿no? Numeración y codificación, ¿no? ¿Qué vamos a identificar acá? Los sistemas de numeración aplicados a electrónica digital. Vamos a ver que, por ejemplo, ¿por qué se llama sistema decimal? Porque viene de 10, ¿no? Cuando uno es, y eso uno lo ve bastante cuando va al interior del país, todavía en algunos lugares se hace lo que es el trueque, el intercambio comercial. Y algunas señoras todavía cuentan con el dedo. Es más, la primera enseñanza de un niño en inicial es que aprenda a contar con los dedos. Como tiene 10 dedos, empieza con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues le decía, ¿qué pasa si hubiéramos estado, hipotéticamente, hacemos una imaginación que tenemos 8 dedos? Trabajaríamos en el sistema octal. Entonces, toda la matemática se empieza con el trueque y empieza con contar con los dedos. ¿Correcto? Entonces, pero existen también otros sistemas también, ¿no? Existen otras codificaciones, también existen otras codificaciones, que tienen sus propias aplicaciones, tienen sus propias aplicaciones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un sistema? Ya vimos que es un sistema, el sistema solar, son sistemas organizados, ¿no? Por eso le decía que cuando ustedes hacen una suma de 5,7, por ejemplo, yo sé que esto es 2 llevando 1, y este 1 pasa por acá y es 12. Y acá estamos hablando del sistema decimal, ¿no? Entonces, el sistema de numeración, hemos visto que es un sistema organizado, y vamos a ver acá
los sistemas más usuales o más comerciales, que es el sistema decimal, binario, octal y hexadecimal. Profe, ¿yo puedo crear mi propio sistema en 8, en 7, en 5? Sí, puedes crear, ¿no? Su base, en este caso el sistema decimal, es la base 10, uno no lo pone. A partir de acá se desarrolla toda la matemática, álgebra, trigonometría, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema decimal tiene 10 valores, ¿no? Decimal viene de 2. Entonces le decía, ¿qué pasa si ya sabemos que no vivimos en un planeta, no somos exclusivos del mundo, ¿no? El universo es inmenso. ¿Por qué no puede haber vida en otro mundo, en otro planeta? ¿Qué pasa si tienen no 10 dedos, sino 8? Que hayan trabajado en otro sistema. O 6. Entonces, el sistema decimal viene de lo que es de los dedos, ¿no? Entonces uno instintivamente cuando es niño comienza a contar con los dedos. Eso está inherente. Y va del 0 al 9. ¿Y 10 qué es? El 1 y el 0. 11, 1 y 1, etcétera, 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 ¿no? Entonces el sistema binario tiene dos valores, los ceros y unos. Y acá es donde vamos a desarrollar el curso de circuitos digitales. Los famosos sistemas binarios. Y acá donde han desarrollado también las computadoras, el famoso sistema BCD, ¿no? Sistema binario, toma dos valores, 0 y 1, ¿correcto? Entonces, cuando yo sumo 1 y 1, esto es 0 y esto es 1. Mira, profe, ¿está loco? 1 más 1 no es 2. Ah, 1 más 1, si es en el sistema binario, si sería 2, perdón, decimal, si sería 2. Pero si estoy en el sistema binario, acá es 1 más 1 binario es 0, llevando 1 es 10. Correcto. Entonces, ¿y esto qué me va a permitir? Si yo tengo un sistema que yo pueda tener números en clave, y los sistemas militares vamos a ver que utilizan los sistemas octales también. El sistema octal tiene 8 valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa? Si yo en ese sistema sumo, por ejemplo, 5 más 6, ¿correcto? Entonces, el 8 acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 y 0. Entonces, todavía toma 8 valores. El sistema hexadecimal es un sistema interesante porque mezcla letras y números. ¿Qué significa acá? Pues si yo quiero guardar una clave, por ejemplo, pongo A5D. A5D, ¿qué es A5D? Si yo trabajo en un sistema hexadecimal, estoy guardando acá dos números. Estoy guardando el 10, estoy guardando el 5 y estoy guardando el, correcto, 10, 11, 12, 13 y el 13. Entonces puedo tener guardados 5 números. O puedo guardar la clave EF, por ejemplo. Yo sé que estoy guardando el 14 y el 15. Vamos a ver que existen, ya han visto ustedes en la academia, conversión de sistemas de numeración. Vos están en el colegio. Por la división sucesiva o por la descomposición polinómica. ¿Correcto? Entonces, y es lo que vamos a ver acá, que es la conversión, cómo se procede, cómo se realizan las conversiones, ¿no? Entonces podemos pasar de un sistema binario a decimal, binario octal, decimal a binario, decimal octal, octal binario, decimal decimal, etc. ¿Qué viene a hacer acá el sistema pivot, el sistema decimal? ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo acá un número, 1, 1, 3, que lo quiero pasar, por ejemplo, a, pongamos X, al sistema hexadecimal. ¿Qué es más fácil para mí acá? Que yo lo pase acá y de acá yo lo pase para acá. En diferentes métodos. Y ahí yo lo puedo esto descomponer en forma polinómica y llego que este valor tener en su equivalente en decimal. ¿Correcto? Vamos a ver y decimal. Y esto yo lo divido por esta base y llego a este sistema. ¿Correcto? Es algo que vemos bastante en la academia también. ¿No? Por eso que cuando yo le decía, yo quiero guardar una clave, por ejemplo, 5A, B, ya yo sé que estoy guardando el 5, el 10 y el 11. Estoy guardando 5 números, 5, 1, 0, 1, 1.
¿correcto? Entonces, para el común de la pregunta puede decir 5AB, ¿qué es AB? Entonces, yo sé que si esto es hexadecimal lo convierto a decimal, estamos hablando del 10 y el 11. ¿Correcto? Entonces, hay conversión de binario a decimal. Para eso simplemente este viene a ser el pivo. Hacemos una descomposición polinómica. Esto de acá es 2 a la 0, 2 a la 1, que es unidades, decenas, centenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este binario me da, o se convierte el 1, 1, 0, 1, 0, 1 binario en 53 decimal. Y si acá yo hago, quiero llevar este valor a hexadecimal, simplemente divido por la base, entre 16. ¿Correcto? Acá yo sé que 16 por 3, ¿cuánto es? 18. Va 1, sería 48. 13 menos 8 es 5. Entonces, esto de acá también es igual, esto viene así, a 35 hexadecimal. Y ya lo llevé al sistema hexadecimal. Entonces, 1, 1, 0, 1, 0, 1 binario es igual a 53 en decimal o es igual a 35 en hexadecimal. Y así puedo llevar al sistema octal, el sistema que yo desee. ¿Correcto? Ah, lo que es las conversiones binarias. Ahí está la descomposición polinómica. ¿Correcto? Cómo convierto de binario a hexadecimal. Exactamente igual. ¿Correcto? Entonces, hay métodos, pero más fácil es llevar al sistema decimal y del sistema decimal, por ejemplo, esto que está acá, es más fácil llevar esto, existe la matemática, esto lo llevo a decimal, divido, hago divisiones sucesivas y llego exactamente a esto que está acá. ¿Correcto? Entonces, ¿puedo convertir? Existen también programas de conversión, también existen programas de conversión. Puedo utilizar mi calculadora científica, lo puedo hacer la conversión y lo convierte en forma automática. ¿Correcto? Igual, de decimal a binario mediante la descomposición polinómica. Entonces, 28, por ejemplo, yo quiero convertir a binario, o división entre 2, y siempre se cuenta del último hacia arriba. Por eso es que la división anterior, si ponemos, salía así 35, ¿no? Ejemplo anterior, acá está, 35. ¿Por qué no? 3, este es 48, lleva 5, entonces de acá va hacia arriba, por eso que es igual a 35 en hexadecimal, ¿no? Entonces, cuando se utilizan divisiones sucesivas, ¿correcto? El último valor va hacia el primero, o sea, 1, 1, 0, 0 binario. Entonces, si yo tengo acá un X decimal, y yo tengo acá un Y en el sistema que fuese, por ejemplo, binario, yo puedo pasar a un Z en el que fuese, por ejemplo, octal. Acá haciendo descomposición polinómica y acá haciendo división sucesiva. ¿Correcto? Ahí está. Igual 61, por ejemplo acá. Por ejemplo acá, ¿cómo puedo pasar de octal a binario? Hay otros trucos también al sistema binario. Acá. Tenemos equivalente en octal, su equivalente en binario. Tenemos la conversión de hexadecimal a binario, y esto vamos a utilizar bastante en lo que es la tabla de verdad. Correcto, ahí está. Yo sé que hexadecimal es grupo de 4. O sea, ya esto se llama, ya hay formas de hacerlo, hay formas de hacerlo, eso se llama artificio. Igual que derivadas integrales. Existen teoremas, sí, pero los artificios me permiten ya resolver de forma más rápida, en forma más complicada, según como yo desee. ¿Correcto? Y ahora pasamos a la codificación alfanumérica. Y acá empieza el primer término, que es el famoso bit. El famoso bit. Y de acá deriva a lo que ustedes conocen bastante y a veces han utilizado sin darse cuenta. Si yo le pregunto, ¿usted tiene una memoria portátil ahí? Sí. ¿Su celular? Sí. ¿De cuánto es su memoria? Pues mi memoria es de 10 kilobytes, 10 gigabytes. ¿Estamos hablando de qué? De byte. Byte, que es un conjunto de 8 bits.
pero eso deriva de acá. Un bit que viene a ser un valor que puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, es un dígito del sistema binario y como tal solo puede tomar dos valores, 0 o 1. ¿Eso qué significa? Que cuando comencemos a hacer algunos problemas, por ejemplo, vamos a ver por acá, vamos a ver un poquito de emoción. Acá tenemos, por ejemplo, una lámpara. Le ponemos L. Y acá tengo un primer interruptor y un segundo interruptor, correcto, el cual controla estas lámparas. Y acá estoy haciendo un esquema eléctrico ya. Correcto. Entonces, me dicen que esta lámpara se enciende cuando pulse A o cuando pulse B. Nada más. Entonces, este problema que me están llevando acá para yo poderlo resolver con el álgebra de Boole, tengo que llevar ¿a qué? Tengo que llevar a una tabla de verdad o tabla de funcionamiento. ¿Qué significa? Que este problema tiene dos partes. Si la lógica digital tiene una entrada y una salida, entonces acá también va a tener una entrada o entradas y va a tener una salida o salidas. ¿Quién viene a hacer la salida que voy a controlar? La lámpara. ¿Quiénes vienen a hacer las entradas A y B? ¿Qué significa? Que voy a tener dos entradas A y B y voy a tener una salida que le llame E. Entonces si tengo dos entradas, ¿cuántas combinaciones tengo? 4, que este sea 0, 0, que este sea 0, 1, que este sea 1, 0 y esto sea 1, 1. ¿Cuándo va a encender este señor? Eso es el planteamiento del problema. Pero esa entrada puede tomar dos valores, 0 y 1, nada más. O sea, que pulse o no pulse. Y esta lámpara puede tener dos valores, que esté apagado o que esté prendido. Y a esto le llamas un bit, ¿no? Es un sistema o es el valor que puede tomar o que toma el dígito binario, sea 0 o sea 1. Entonces, un bit como señal electrónica representa el encendido cuando vale 1 o el apagado cuando vale 0. Un bit también representa la unidad mínima de información digital. Un bit también puede ser on, off, presionado o no presionado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un bit. Y como mira, hay un problema, vamos a esto, acá es donde vamos a encontrar la ecuación y de ahí hablamos de lo que es matemática digital. ¿Correcto? Ahí está. Un 0 o un 1. Y también lo podemos representar con diagramas de tiempo. Ojo, diagramas de tiempo. Esto que está acá es lo mismo que está acá. Acá estoy viendo, o lo que pusimos en la tabla que está al costado acá, vamos a poner la tablita nuevamente. No se pierda la idea. Tengo dos entradas, A y B. Correcto. Tengo la salida F o la salida L, que es la lámpara. Tengo las dos combinaciones, 0, 0. Que este sea 0 y esto sea 1. Este sea 1 y este sea 0. ¿Y qué me queda? El 1, 1. Pero este de acá también lo puedo representar mediante diagramas de tiempo, que es esto que está acá. Será un 0, un 1, un 0, un 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Exactamente, ambos son equivalentes. Y acá estamos hablando de electrónica combinacional, y acá estamos hablando de electrónica secuencial. ¿Correcto? Entonces, un bit. Acá viene lo otro que les comenté, el famoso byte. ¿Qué es un byte? La agrupación de 8 bits. Si usted tiene una memoria, si esta memoria que yo les mostré es de 10 kilobytes, ¿cuántos ceros y unos tiene esto de acá? Miles y millones. Si sacamos acá, tengo una micromemoria. Esta memoria es 62 kilobytes. ¿Cuántos unos y ceros tendrá? Miles y millones. ¿Correcto? Entonces, un byte, solamente un byte son 8 bits.
Ahora, cuando uno tiene una memoria de 10 kilobytes, pucha, que en 10 kilobytes no almaceno nada, ¿no? O de 4 gigabytes, no almaceno nada. 10 gigabytes, no almaceno nada. Entonces, esta memoria internamente tiene miles y miles de unos y ceros. Es como una pequeña ciudad. Entonces, el byte es la agrupación de 8 bits. Vamos a ver bastante esta definición cuando veamos memoria. Es empleada como unidad básica de almacenamiento de información. O sea, cuando hablamos de memorias, hablamos de byte, que es un conjunto de 8 bits. ¿Correcto? Entonces, un bit viene a ser un 0 o un 1. Y un byte viene a ser un conjunto de 8 bits. Que acá tengo 8, ¿cuántas combinaciones tendré? 2 a la 8. ¿Correcto? Pero también existe otra codificación, la famosa codificación BCD, codificación o la codificación binario decimal. Es exclusivo para representar cada dígito decimal y ya se utiliza bastante en las computadoras, la codificación BCD, que emplea 4 bits, ¿no? ¿Qué significa que es esto que está acá? Es la representación de los resultados numéricos, o sea, es un conjunto de 4 bits, ¿correcto? Y acá tenemos una tabla equivalente. Una codificación BCD, ¿no? Acá está. Es una combinación de 4 bits. El 0 será 0, 0, 0, 0, el 1, 0, 0, 0, 1. Pero si acá hay 9, ¿por qué no solamente tengo 3 entradas? ¿Por qué 4? Porque justamente la codificación BCD trabaja con 4 bits. Y es lo que trabaja el CPU de las computadoras. Pero existe otra codificación que no es aritmética, que es la codificación Gray, que se utiliza bastante en posicionamiento. Se utiliza bastante en lo que es en la industria textil, la famosa codificación Gray. Y tiene unos códigos también. Entonces la codificación Gray debería ser, si yo pongo la codificación binaria, sigue un orden, 0, 0, 0, 0 el primero, 0, 0, 0, 1, 0, 0, hay un orden. La codificación Gray no necesariamente sigue ese orden. Sigue 0, 0, ahí se pasa 0, 11, 10, etc. Sigue esta codificación, por eso que se llama código, sigue un orden. No necesariamente el que uno ve en la codificación PSD. ¿Correcto? Entonces la tabla equivalente, el 0 será como el 0, el 1 será acá, y el 2 es 0, 0, 1, 1. Si yo voy a la tabla BCD, el 2 es 0, 0, 1, 0. Entonces ya hay una salida diferente, ¿correcto? Pero también existe la conversión, cómo convierto de binario a Gray. Y se utiliza bastante esto de acá para lo que es, cuando lleguen ustedes más adelante, un curso de lo que es neumática e hidráulica, ¿correcto? Cuando uno estudia la carrera de electrónica, uno empieza estudiando controles eléctricos. Ahí sigue controles digitales, controles hidráulicos y controles neumáticos. No, se utiliza bastante, esto tiene una aplicación industrial. Son utilizados bastante para diferentes aplicaciones. Entonces puedo convertir también, se convierte también, sigue una lógica, ¿correcto? Y de ahí pasamos a la codificación alfanumérica, que es algo que, bueno, ahorita las computadoras actuales ya vienen, ¿no? Pero antes sí tenías que utilizar estos códigos, estos alfabetos. Por ejemplo, el AL64. El AL64 que es el famoso arroba. Si voy acá a 64, acá está el famoso arroba. Entonces yo puedo tener el AL1, el AL15, ¿no? Para tener diferentes símbolos, ¿correcto? Repito que esto de acá uno vale, ya pone símbolos y automáticamente te aparece. Son 127, son 127, ¿correcto? Entonces de acá quizás el más usado, el más conocido, porque la mayoría lo utiliza es el AL64, ¿no? Que está acá, el famoso, para escribir tu correo, ¿no? Pero también existe el A65, que es la letra A, B, C, D, etcétera, etcétera. Inclusive va a poner coma, va a poner tilde, va a poner
signo de interrogación, etcétera, para escribir minúscula, etcétera, etcétera. Esto de acá ya, la tecnología lo que nos permite o nos da son las facilidades, ¿no? La codificación alfanumérica. Está al 32, que es espacio, y a lo más conocido, la 64, ¿no? Para tener estos signos de numeración, suma, slash, etcétera, etcétera, etcétera. El ANSI y la característica. Y ahí está. Correcto, la codificación alfanumérica que existe. Y también existe la codificación de paridad, que se aplica bastante en comunicaciones. Bastante lo que es la paridad. ¿La paridad para qué me sirve en comunicaciones? Para detectar justamente el error. Se pone como una cuestión de filtro. Así como en electricidad, cuando uno pone UPS, pone bastantes equipos electrónicos, generan bastantes distorsión. Entonces uno pone filtro. En comunicación electrónica sucede exactamente también lo mismo. Entonces, utiliza bastante lo que es verificar bastante el error. Entonces, utiliza la codificación de paridad. Emplea un solo bit, pueden ser par o impar. Este es un detector de paridad y acá va apareciendo algo que vamos a ver ya a partir de otra semana como algo normal, las compuertas básicas. Esta es una compuerta ahora exclusiva, ¿no? Donde tiene 4 entradas, de 0, de 1, de 2, de 3. Acá, de resultado de él con él, llega acá. Entonces, acá hay un detector de paridad. Lógicamente, cuando estamos hablando esto de acá, significa que este señor de acá va a tomar un 0 y un 1, 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 ¿no? ¿Correcto? Utilizado bastante ¿para qué? Para comunicación. ¿Tiene una codificación? Tiene una codificación. Ahí está. El bit completa la cantidad de unos en total. Acá están los datos y está la paridad, ¿no? Tanto para par como para impar. ¿Por qué par y par? Estamos hablando de impar y impar, claro, porque cuando hablamos de paridad, acá, es con esta entrada. Entonces, esta entrada va a estar en un determinado momento en 0 y un determinado momento lo puedo poner en 1. Ahí es donde trabaja en par o impar. ¿Correcto? Acá están las tablas, y esto que me va apareciendo acá se llama tabla de verdad o tabla de funcionamiento. Algo que vamos a ver bastante también con los integrados. Empezamos primero viendo la tabla de verdad o funcionamiento de las compuertas básicas, ANGOR. Entonces, cuando ustedes agarren, y les he compartido en el laboratorio el manual TTL, cuando ustedes agarren el manual TTL, van a buscar el circuito integrado, ¿correcto? Y ahí van a buscar su tabla de funcionamiento. ¿Correcto? Su tabla de funcionamiento o tabla de verdad. Entonces, ¿eso qué me permite ver que ese circuito integrado cómo funciona? ¿Cuáles son sus entradas y cuál es el comportamiento en su salida? ¿Correcto? Entonces, hasta acá terminamos las 2 primeras semanas de introducción, ¿no? No solamente existe el sistema binario, existen otros sistemas, existen otras codificaciones también, pero a partir de la próxima semana nosotros vamos a desarrollar el álgebra de Boole, que son las lógicas binarias, ¿correcto? Los que vamos a trabajar con ceros y uno. Pero eso no significa que existan otros sistemas, como repito, otras, hemos visto ahí las codificaciones, que dependiendo de la aplicación se utilizan, como por ejemplo hidráulica, neumática, el código Gray, utilizado bastante en industria, o la codificación paridad, que se utiliza bastante, o la codificación BCD, que se utiliza bastante en comunicación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Vamos a mientras llamando asistencia. Ojo que, antes que me olvide, acá en la lista de los grupos que me ha dado su compañero, hay algunos que todavía no tienen grupo. Solamente me ha entregado el delegado 8 grupos. Y yo ya tengo programado la fecha de exposición. Profesor, hay 9 grupos. Ya, entonces ahí me actualiza por favor el delegado. Ya tenemos acá los grupos. Bueno,
El grupo 8 y 9, lo último que se va a inscribir son los que van a empezar. Ya tenemos, ¿no?, los temas. Acá está. Vamos a ver. Segundos temporales, el grupo de Torres, Durán, Ceballos. Se van a exponer dos grupos a partir de la semana 12, que es el 13 de junio. Correcto. Se va a tocar los temas de FIFLOP, circuitos temporales, que está ahí. Los registros, también que está ahí. Los dos grupos, 5 y 6, el 27. El 4 de julio, contador, grupo de Álvaro, Obregón, Sánchez. Y cerramos con el 11 de julio, que es la 15 semana, la quinta semana, con memoria, con el grupo de Rojas y el grupo de Santibáñez. Correcto, ya están las fechas. Ya solamente quiero que se agreguen al Classroom para poder asignarles, ¿no?, el trabajo con su respectivo tema y el contenido de la calificación, cómo es que se va a llevar. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el contenido 0.2, el informe de trabajo, 0.2 la simulación, 0.2 la exposición y 0.4 un video aplicativo. El video aplicativo máximo tiene que ser de 10 minutos, ¿correcto? ¿Y de qué se trata? Si el tema, por ejemplo, de circuitos básicos, es el desarrollo de un proyecto, de un problema X, aplicando la teoría de los circuitos básicos. No es que voy a buscar, por ejemplo, les comenté el caso del semáforo, ¿no? Entonces, ¿cómo le doy solución? Para eso utilizamos la teoría, ¿correcto? Los grupos anteriores utilizaron bastante, por ejemplo, el COVID, que nos restringió la capacidad de aforo. ¿Yo lo puedo controlar? Sí, puedo poner un contador que me cuente las personas que ingresen con las personas que salen, por poner un ejemplo. Entonces, para que vayan investigando, ¿correcto? Vamos con la asistencia. A ver, estamos por acá. Aguirre, Cerdán. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Alba Laime. Buenas noches, presente. Buenas noches. Álvarez Ferrer. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Arango León. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Baltasar Tinoco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Carrasco Montesinos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chalco Arpita. Presente, profesor. Chávez Cárdenas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Chávez Treviños. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cuadra Terán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Díaz Torres. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Durán Azaña. Durán, presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Vallejo. Espinosa, no vino. Presente, profesor Espinosa Vallejo. Casi primo. Faltó la S, ¿no? Estrada Seas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ferrer Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gormas Polo. Gormas Polo. ¿No está presente? Está por el chat, me avisan. Gutiérrez Támara. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Guamaní Cerguayo. Buenas noches. Leiva Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Lima Quispe. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Lozano Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches.